No revivas tu pasado. No vuelvas una y otra vez al lugar donde ya no vives. No sigas castigándote por decisiones que tomaste cuando todavía no sabías lo que hoy sabes. Porque hay una forma silenciosa de destruir tu presente, y es intentar corregir con tu mente algo que ya terminó. Tu cuerpo está aquí, tu vida está aquí, tu oportunidad está aquí, pero tu mente sigue atrapada en una versión antigua de ti. Sigues recordando aquella decisión, aquella persona, aquel fracaso, aquella oportunidad que dejaste escapar, aquella palabra que dijiste, aquella palabra que nunca dijiste, ese momento en el que todo salió mal, y cada vez que lo recuerdas, vuelves a sentir una parte de aquello, como si pudieras regresar, como si pudieras cambiarlo, como si pudieras entrar nuevamente en aquella escena y hacerlo diferente, pero no puedes, y necesitas aceptar esa verdad, porque mientras sigas intentando cambiar mentalmente lo que ya sucedió, vas a seguir desperdiciando la única parte de tu historia que todavía puedes transformar, el presente. Quizá alguna vez hayas pensado que si pudieras regresar, cambiarías muchas cosas, elegirías diferente, confiarías en otras personas, te alejarías antes, hablarías menos, hablarías más, no aceptarías aquella oportunidad, no abandonarías aquella otra, no cometerías aquel error, no tomarías aquella decisión, pero estás mirando el pasado desde una perspectiva que antes no tenías, y eso es injusto. Estás juzgando a la persona que eras, con el conocimiento de la persona que eres ahora, y esa persona todavía no sabía lo que tú sabes, todavía no había vivido lo que tú viviste, todavía no había recibido las lecciones que hoy consideras obvias, todavía no conocía las consecuencias, todavía no había sido golpeada por la realidad, todavía estaba aprendiendo. Y aunque hayas cometido errores enormes, aunque hayas tomado decisiones que todavía te duelen, aunque hayas confiado en quien no debías, aunque hayas perdido algo que jamás volverá, eso no significa que tu historia terminó ahí. Significa que aprendiste algo que no podías aprender de otra manera. Hay lecciones que nadie puede explicarte, pero existen verdades que solo entiendes después de atravesar determinadas experiencias, y algunas de ellas llegan acompañadas de dolor. No porque el dolor sea bueno por sí mismo, sino porque la vida muchas veces utiliza aquello que no querías vivir para mostrarte aquello que necesitabas entender. El error puede enseñarte lo que la comodidad jamás pudo enseñarte. La pérdida puede mostrarte qué valorabas realmente. El fracaso puede destruir una versión falsa de ti. La traición puede enseñarte a observar con mayor claridad. La decepción puede obligarte a dejar de idealizar. La soledad puede enseñarte a estar contigo mismo. Y el momento en el que pensaste que estabas perdiendo tu vida, quizá estaba destruyendo la vida que ya no te correspondía. Pero aquí está el problema. Muchas personas atraviesan una experiencia difícil y después convierten esa experiencia en su identidad. Dicen, yo soy el que fracasó, yo soy el que perdió, yo soy el que fue abandonado, yo soy el que cometió ese error, yo soy el que arruinó aquella oportunidad, yo soy el que no estuvo a la altura. Y sin darse cuenta, dejan de describir algo que sucedió para empezar a describirse a sí mismos. Ese es el momento en el que una tragedia deja de ser un acontecimiento y comienza a convertirse en una prisión. Y tú no puedes permitirlo. Lo que te ocurrió forma parte de tu historia, pero no tiene derecho a convertirse en el dueño de tu identidad. Tú no eres el peor día de tu vida. No eres la decisión que tomaste bajo presión. No eres el fracaso que todavía recuerdas. No eres la persona que eras cuando no sabías cómo manejar aquello. No eres la versión de ti que tuvo que aprender a golpes. Esa persona existió, pero ya no existe de la misma manera.
y tienes que dejarla descansar, porque existe una diferencia enorme entre aprender del pasado y vivir dentro de él. Aprender significa mirar atrás para entender. Vivir dentro de él significa mirar atrás para castigarte. Aprender significa preguntarte, ¿qué puedo hacer diferente ahora? Vivir dentro de él significa preguntarte, ¿qué habría pasado si aprender transforma una experiencia en sabiduría? El arrepentimiento constante transforma una experiencia en una cadena, y tú no necesitas otra cadena. Ya has cargado suficiente. Quizá llevas años castigándote por algo que sucedió durante unos minutos. Quizá una decisión de hace años todavía determina cómo te ves hoy. Quizá alguien te hizo sentir que no eras suficiente y todavía sigues intentando demostrar tu valor. Quizá fallaste una vez y desde entonces tienes miedo de volver a intentarlo. Quizá perdiste una relación y todavía comparas todo lo que llega con lo que se fue. Quizá tu mayor enemigo no está delante de ti, está detrás. Es esa versión de tu propia historia que sigues utilizando para convencerte de que no puedes avanzar. Pero escucha esto con atención. Tu pasado no necesita ser borrado, necesita dejar de gobernarte. No tienes que fingir que nada ocurrió, no tienes que negar el dolor, no tienes que decir que todo estuvo bien. No estuvo bien. Hubo cosas que dolieron, hubo cosas que fueron injustas, hubo cosas que quizá jamás entendiste, y algunas heridas necesitan tiempo. Pero sanar no significa decir que aquello no importó. Sanar significa que aquello dejó de controlar tu dirección. Puedes recordar sin regresar, puedes reconocer sin revivir, puedes aprender sin castigarte, puedes mirar una cicatriz y entender que sobreviviste, sin volver a abrirla todos los días, porque una cicatriz no es una herida abierta, es evidencia de que una herida cerró, y quizá todavía no entiendes por qué tuviste que pasar por determinadas cosas. Tal vez nunca tengas todas las respuestas, pero no necesitas conocer cada razón para seguir avanzando. Hay momentos en los que la vida no te entrega explicaciones, te entrega resistencia, te obliga a continuar sin entender, te obliga a caminar cuando todavía tienes preguntas. Y ahí es donde comienza una transformación que no ocurre cuando todo sale bien, porque cuando todo sale bien, puedes sentirte fuerte, pero cuando todo se derrumba, descubres de qué estás hecho. Un ganador no es alguien que nunca perdió. Un ganador es alguien que aprendió a convertir una pérdida en dirección. No significa que disfrute sus errores. Significa que no permite que sus errores sean inútiles. Si vas a sufrir por algo que pasó, entonces asegúrate de que ese sufrimiento produzca algo. Produce carácter, produce disciplina, produce discernimiento, produce humildad, produce fuerza, produce una versión de ti que ya no vuelve a cometer el mismo error. Pero no desperdicies el dolor repitiéndolo eternamente en tu cabeza. No conviertas una lección en una condena, porque llegará un momento en el que tendrás que decidir: o utilizas tu pasado como combustible, o permites que se convierta en ancla. Y esa decisión nadie puede tomarla por ti. Puedes seguir preguntándote por qué pasó, o puedes comenzar a preguntarte qué vas a hacer con lo que pasó. Puedes seguir mirando la puerta que se cerró, o puedes empezar a caminar hacia la que tienes delante, porque mientras tú estás llorando por una puerta cerrada, la vida puede estar esperando que tengas el valor de abrir otra. Y quizá Dios permitió que algunas cosas terminaran, porque tú estabas demasiado aferrado a ellas. Quizá permitió que algunas personas se fueran porque no podían acompañarte hacia la persona en la que estabas convirtiéndote. Quizá permitió que ciertas estructuras se rompieran porque estabas construyendo tu identidad
sobre algo que no podía sostenerte para siempre. No todo lo que pierdes es un castigo. No todo lo que termina es una derrota. No todo lo que duele significa que estás retrocediendo. A veces estás siendo separado de algo que ya no puede acompañar tu siguiente etapa. Y si tienes fe, entenderás que Dios no necesita que comprendas todo el proceso para estar trabajando en ti. Hay procesos que parecen destrucción desde dentro, hasta que un día miras atrás y entiendes que estaban formando una estructura nueva. Tú querías que Dios cambiara la situación, y quizá Dios estaba intentando cambiarte a ti. Tú querías que desapareciera el obstáculo, y quizá el obstáculo estaba desarrollando la fuerza que necesitarías después. Tú querías que la batalla terminara, y quizá la batalla estaba enseñándote a luchar. Eso no significa que todo lo malo haya sido enviado para dañarte. Significa que incluso aquello que no elegiste puede ser utilizado para fortalecerte. Y ahora tienes una responsabilidad: dejar de desperdiciar lo aprendido. Porque si después de todo lo que viviste sigues creyendo que eres débil, entonces todavía no has entendido tu propia historia. Mira todo lo que sobreviviste. Mira todas las veces que pensaste que no podrías. Y aquí estás, respirando, pensando, aprendiendo, construyendo, intentándolo otra vez. Tal vez no estés donde quieres, pero tampoco estás donde estabas. Y eso importa. No minimices la distancia que ya recorriste, solo porque todavía no llegaste a tu destino. Hay personas que quieren una vida nueva, pero siguen hablando todos los días, como la persona que fueron hace 10 años. Siguen pensando desde la herida, siguen tomando decisiones desde el miedo, siguen rechazando oportunidades porque una vez fueron rechazados, siguen desconfiando porque alguna vez fueron traicionados, siguen huyendo porque una vez fueron lastimados. Y eso no es vivir. Eso es permitir que alguien o algo que ya no está siga teniendo poder sobre tu presente. Tienes que recuperar ese poder, no para vengarte, no para demostrarle nada a nadie, no para convertirte en alguien frío, sino para volver a pertenecerte, porque durante demasiado tiempo quizá has permitido que tu pasado decida cuánto puedes soñar, cuánto puedes arriesgar, cuánto puedes amar, cuánto puedes confiar, cuánto puedes intentar. Y ya basta. Lo que pasó, pasó. La lección se queda. La culpa puede irse. El conocimiento se queda. El castigo puede terminar. La experiencia se queda. La herida puede cerrar. La cicatriz puede quedarse. Y tú puedes continuar, porque todavía tienes vida por delante. Y mientras tengas vida todavía, tienes algo que hacer con ella. No regreses a un lugar que solo existe para recordarte quién eras. Camina hacia el lugar donde vas a descubrir quién puedes ser. Porque la historia que te destruyó no tiene por qué ser la historia que te defina. Y todavía no has llegado al capítulo donde todo empieza a tener sentido. Ahora, escucha lo que quizá más necesitas entender. No necesitas otra oportunidad para cambiar tu pasado. Necesitas valor para utilizar tu presente. Porque muchas veces creemos que nuestra vida comenzará cuando consigamos corregir aquello que salió mal, cuando recuperemos a esa persona, cuando alcancemos determinada posición, cuando tengamos dinero, cuando alguien nos pida perdón, cuando podamos demostrar que teníamos razón, cuando finalmente desaparezca aquello que nos recuerda lo que ocurrió. Pero la vida no funciona así. Tu vida no está esperando a que el pasado se arregle. Tu vida está ocurriendo mientras tú esperas, y cada día que desperdicias reviviendo lo que ya sucedió es un día que no podrás recuperar. Ese es el verdadero precio de vivir atrapado en el pasado. No solamente vuelves a sentir el dolor, también pierdes el presente que podría estar construyendo tu futuro, y nadie te devolverá esos días.
Por eso tienes que aprender una habilidad que cambiará completamente tu relación con tu historia. Dejar que algo haya terminado. Hay personas que saben abandonar físicamente, pero siguen viviendo emocionalmente en el mismo lugar. Se fueron de aquella relación, pero siguen conversando con esa persona en su cabeza. Dejaron aquel trabajo, pero siguen intentando demostrarle algo a quienes se quedaron. Superaron aquel fracaso, pero siguen intentando compensarlo con cada nueva decisión. Ya no están ahí, pero una parte de ellos sigue atrapada. Y hasta que no acepten que una etapa terminó, no podrán entregarse completamente a la siguiente. Aceptar no significa aprobar. Aceptar significa reconocer la realidad. Esto me afectó. Esto me enseñó. Y ahora continúo. No necesitas declarar que aquello fue bueno. Solo necesitas dejar de permitir que siga decidiendo tu futuro, porque existe una diferencia entre recordar una historia y obedecerla. Tu pasado puede contarte quién fuiste, pero no puede decidir quién serás. Y aquí aparece una verdad incómoda. En algún momento tienes que dejar de utilizar lo que te pasó como explicación para todo lo que haces. Sí, te hicieron daño. Sí, te fallaron. Sí, cometiste errores. Sí, perdiste cosas. Sí, tuviste momentos en los que no sabías qué hacer. Pero ahora sabes más. Y saber más significa tener más responsabilidad. No puedes exigirle al mundo que siga tratándote como si fueras aquella versión de ti que no sabía defenderse. Tú tienes que aprender a defender tus límites. No puedes seguir esperando que alguien venga a rescatarte de una vida que tú mismo puedes comenzar a reconstruir. No porque sea fácil, sino porque es tu responsabilidad. Hay un momento en el proceso de madurez en el que dejas de preguntar quién tuvo la culpa y empiezas a preguntar qué hago ahora. No porque la culpa no importe, sino porque tu futuro importa más. Puedes pasar años buscando culpables y quizá los encuentres, pero encontrar al culpable no siempre reconstruye tu vida. A veces lo único que puede reconstruirla es tu decisión de levantarte. Y levantarte no siempre significa sentirte fuerte. A veces significa hacerlo mientras todavía tienes miedo, mientras todavía recuerdas, mientras todavía dudas, mientras todavía existe una parte de ti que quiere volver atrás. Eso es carácter. No esperar a sentirte preparado, sino avanzar mientras construyes la preparación. Porque el verdadero crecimiento no sucede cuando dejas de tener problemas. Sucede cuando dejas de necesitar que todo sea perfecto para moverte. Tal vez todavía tengas heridas. Muévete. Tal vez todavía tengas dudas. Muévete. Tal vez todavía no hayas entendido todo. Muévete. Tal vez todavía recuerdes lo que ocurrió. Muévete. No necesitas tener una mente completamente en paz para comenzar a construir una vida diferente. Necesitas dejar de negociar con aquello que ya terminó. Y tendrás días difíciles. Por supuesto que los tendrás. Habrá momentos en los que una canción, una fotografía, un lugar, una fecha o una conversación te devolverá un recuerdo y sentirás nuevamente algo. Pero sentir algo no significa volver. Un recuerdo puede aparecer sin convertirse en una orden. Puedes sentir tristeza y continuar. Puedes sentir nostalgia y continuar. Puedes sentir arrepentimiento y continuar. Puedes reconocer que hiciste algo mal y continuar. Puedes pedir perdón cuando corresponda. Puedes reparar cuando todavía sea posible. Puedes aprender cuando ya no haya nada que reparar. Y después continuar. Porque tampoco necesitas castigarte eternamente para demostrar que aprendiste. Hay personas que creen que, mientras sigan sintiéndose culpables, están pagando por lo que hicieron. Pero la culpa prolongada no siempre es responsabilidad. A veces es simplemente otra forma de ego.
porque sigues colocando tu historia en el centro de todo. Sigues diciéndote que lo que hiciste fue tan grande que mereces cargarlo para siempre. Pero quizá la verdadera responsabilidad sea convertirte en alguien que jamás vuelva a hacerlo. Eso vale más que 1000 días de castigo. Si lastimaste a alguien, aprende. Si fallaste, corrige. Si fuiste irresponsable, madúrate. Si desperdiciaste una oportunidad, no vuelvas a desperdiciar la siguiente. Si fuiste débil, entrena tu carácter. Si viviste sin dirección, construye disciplina. Si dejaste que el miedo decidiera por ti, empieza a decidir tú. Eso significa transformar el pasado en acción. Y ahí es donde comienza la verdadera reconstrucción. Porque no se trata de olvidar, se trata de evolucionar. La persona que eres hoy tiene que ser la respuesta a todo aquello que antes no supiste manejar. Ese es el homenaje más poderoso que puedes hacerle a tu propia historia. No vivir destruido por ella, sino vivir de una manera que demuestre que aprendiste, que cada golpe haya producido carácter, que cada error haya producido conciencia, que cada pérdida haya producido profundidad, que cada fracaso haya producido disciplina, que cada decepción haya producido claridad. No necesitas una vida sin cicatrices. Necesitas una vida que demuestre que las cicatrices no pudieron detenerte. Ahí se construye la persona que después todos llamarán fuerte. Pero ellos solo verán el resultado. No verán las veces que tuviste que elegirte a ti mismo. Por eso deja de buscar validación en quienes nunca conocieron tu proceso. Tú sabes lo que te costó llegar hasta aquí. Y eso debería ser suficiente. No necesitas regresar para demostrar que ahora eres diferente. Necesitas avanzar. Tu mejor venganza contra un pasado que te destruyó es construir una vida que ya no dependa de él. No necesitas demostrarle a quien te lastimó que estás bien. Necesitas estar bien, aunque esa persona nunca lo sepa. No necesitas que quien dudó de ti reconozca tu valor. Necesitas reconocerlo tú. No necesitas regresar al lugar donde te rechazaron. Necesitas llegar a lugares donde tu trabajo hable por ti. No necesitas convertirte en alguien que impresione a los demás. Necesitas convertirte en alguien de quien tú mismo puedas sentir orgullo. Y eso requiere algo que el pasado nunca podrá darte: presencia. Estar aquí, en este día, en esta decisión, en esta oportunidad, porque este momento parece pequeño, pero tu futuro está escondido dentro de decisiones pequeñas. La manera en la que te levantas, la manera en la que trabajas, la manera en la que entrenas, la manera en la que piensas, la manera en la que eliges a las personas que permites cerca, la manera en la que reaccionas cuando algo sale mal. Todo eso está construyendo la persona que serás. Así que deja de revivir tu pasado. Deja de entrar todos los días a una habitación que ya abandonaste. Deja de castigarte por decisiones tomadas por alguien que todavía estaba aprendiendo. Deja de construir tu identidad alrededor de aquello que te rompió, porque quizá no se rompió nada que deba repararse. Quizá simplemente murió una versión de ti que ya había cumplido su propósito. Y ahora tienes que permitir que nazca otra, una más consciente, más disciplinada, más fuerte, más difícil de manipular, más capaz de reconocer lo que merece, más preparada para decir no, más preparada para caminar sola cuando sea necesario, más preparada para soportar incomodidad sin correr hacia aquello que la destruye. Dios no necesita que vuelvas al pasado para arreglarlo. Puede utilizar incluso aquello que lamentas para llevarte hacia algo que todavía no puedes ver. Confía en el proceso sin convertir la fe en pasividad. Haz tu parte. Trabaja, corrige, entrena, aprende, perdona cuando sea necesario.
Pide perdón cuando corresponda. Cierra ciclos. Acepta consecuencias. Y después sigue caminando. Porque la vida no te está pidiendo que seas perfecto. Te está pidiendo que seas consciente, que seas responsable, que tengas el valor de continuar. No permitas que una tragedia tenga la última palabra sobre quién eres. No permitas que un error escriba el final de tu historia. No permitas que una pérdida determine todo lo que todavía puedes ganar. No permitas que una persona que ya no está siga decidiendo cómo vas a vivir. Tu pasado explica algunas de tus heridas, pero tu disciplina determinará qué haces con ellas. Tu historia puede explicar de dónde vienes, pero tus decisiones determinarán hacia dónde vas. Así que camina, aunque todavía duela. Camina, aunque todavía recuerdes. Camina, aunque todavía no tengas todas las respuestas, porque el pasado ya tuvo su oportunidad de hablar. Ahora te toca a ti escribir lo que viene.